¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a retomar nuestras sesiones de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1. Recuerde que estamos en la parte referente a la criminología organizacional y ya estamos prácticamente en los últimos temas de la criminología organizacional para que podamos entrar al estudio de manera particular de algunos pensamientos independientes respecto de algunos criminólogos. De hecho, después de la criminología organizacional vamos a hablar en torno a algunas cuestiones de Freud, vamos a hablar de cuestiones antropológicas en su momento y bueno, pues todavía tenemos un poco, hay algunos temas por agotar, ya no falta tanto, estén un poco tranquilos, pero todavía hay contenido que debemos de conocer. Y el día de hoy, desde el punto de vista de la criminología organizacional, vamos a abocarnos a estudiar un tema que es delicado. Es delicado y lo tenemos que estudiar desde el punto de vista criminológico. Y me refiero propiamente a la trata de personas. La trata de personas desde el punto de vista criminológico está estudiado desde el punto de vista de estos doctrinarios debido a una serie de sucesos que se dieron desde las épocas más remotas en Europa Oriental, en Europa Occidental y pues desafortunadamente y como tradición han permanecido hasta nuestros días, es de los crímenes más delicados, de los crímenes que pudiera llegar a afectar más a las víctimas, a los ofendidos. Y la Sociedad de Naciones, ahora la Organización de Naciones Unidas, ha establecido una serie de criterios también para hablar de esos temas, para prevenirlos, para que las legislaciones y los estados propiamente dichos, de manera concreta, pues puedan abocarse a prevenir esta serie de actuaciones. Si en un delito en particular hay que tener especial énfasis para prevenirlo y para que no tenga una afectación en las personas de una manera directa como víctimas o ofendidos, es precisamente esta trata de personas, que es una consecuencia directa de crimen organizado, como lo hemos platicado. Entonces, la trata de personas, desde el punto de vista, se van a preguntar ustedes, ¿por qué lo tratamos desde el punto de vista de la criminología organizacional? Porque recuerden que aquí hablamos de delitos, aparte de que hablamos de política criminal, hablamos de delitos propiamente novedosos. Claro que ya había asociaciones delictivas en otros momentos históricos, pero el concepto propiamente de trata de personas es un tema muy actual, es un tema muy contemporáneo, y la trata de personas que se ha trabajado hoy de una manera en especial, hoy en nuestros días, y vamos a pensar en los últimos 10, 20 años, pues ha afectado de manera muy grave a sectores propios como las mujeres, los niños, las niñas también, y no podemos permitir eso. Entonces hay por ahí una convención, me refiero propiamente a la Convención de las Naciones Unidas, pero es una convención de las Naciones Unidas que habla específicamente contra el crimen organizado, contra el crimen organizado de manera transnacional, es decir, entre estados, y hay un protocolo que también existe para prevenir, para reprimir y para sancionar esta trata de personas, especialmente porque se refiere a mujeres y a niños, ¿ok? Y bueno, ¿qué vamos a entender entonces por trata de persona? Pues vamos a entender una serie de cuestiones, de factores que necesariamente van a incidir en estos grupos vulnerables. De acuerdo a esta convención y este protocolo, vamos a entender propiamente la trata de personas como una captación. En primer lugar, es una captación, puede ser el transporte, puede ser también traslado, puede ser la acogida o recogida, la recepción de personas propiamente dichas, vamos a recurrir también como delincuentes organizados, recurrir a amenazas o al uso de la fuerza u otro tipo de medidas de coacción en un momento dado, como el rapto. Vamos a pensar en el rapto, el fraude, el engaño o el abuso por parte del poder hacia una persona o hacia un cúmulo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, o la concesión o la recepción de pagos, o beneficios propiamente dichos para obtener algún consentimiento o algún beneficio en particular de estos grupos o de estas personas que se consideran como vulnerables, mismas que tengan autoridad. Obviamente estas personas que se consideran vulnerables les van a dar una autoridad a estos delincuentes. Estas personas vulnerables dan una autoridad a estos delincuentes, sobre todo con fines de explotación. Entonces va a haber una relación de autoridad entre víctima y delincuente, y los fines necesariamente de esta trata de personas van a ser con la explotación, para la explotación. ¿Y qué tipo de explotación? Pues vamos a hablar de delitos tales como la prostitución, como la esclavitud,
como la explotación sexual. Imagínense, explotación sexual de niños, de niñas, de adolescentes, tráfico de órganos. Y bueno, pues es un tema muy delicado hoy. Todo esto de la trata de personas, todo esto me parece que desde el punto de vista criminológico pudiera llegar a ser lo más delicado a lo que tenemos que abocar nuestros estudios de política criminal, incluso hacer una cuestión ecléctica, juntando los aciertos de las tres escuelas desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista interaccionista, desde el punto de vista interaccional. Nosotros tenemos que propiciar medidas para atacar estos delitos de trata de personas en concreto. Generalmente referimos tres tipos de acciones o tres tipos de actos o de actividades que tienden a vulnerar a estas personas o que tienden a vulnerar a estos grupos en especial que se consideran víctimas de trata de personas. Vamos a hablar de mujeres y niños, como es lo que estamos refiriendo. Y pues bueno, en primera instancia vamos a hablar de tareas de reclutamiento. Generalmente estas personas las aíslan para que no estén conviviendo con el resto de la sociedad, porque naturalmente tienen por ahí algún fin, a lo mejor algún lucro. Vamos a hablar de secuestro tal vez, hay traslado de estas personas, las vamos a llevar a casas en especial para extorsionar a los familiares o para hacer casas de cita en cuestión de prostitución. Y bueno, aquí vamos a también entender el término de los delitos de trata. ¿Por qué se les llama delitos de trata? Pues bueno, es una tradición propiamente histórica. Se le dice delitos de trata porque nos vamos a referir a la famosa trata de blancas. ¿Y por qué hablamos de la trata de blancas? Bueno, esta trata de blancas se refiere a esta comercialización de las mujeres blancas propiamente que se llevaba a cabo, que se hacía en Europa en siglos pasados. Entonces vamos a hablar de prostitución y otra serie de maneras de explotar a mujeres, niños, adolescentes y niñas, ¿ok? Había una serie de instrumentos que también por parte de la Sociedad de Naciones, hoy Organización de las Naciones Unidas, han establecido una serie de protocolos, una serie de medidas propiamente para evitar ese tipo de delitos. Y vamos a referir a algunos periodos. Por ejemplo, hay un periodo que comprende entre los años 1910 a 1921 y hay por ahí un convenio, es un convenio europeo para reprimir justamente esta trata de personas, esta trata de mujeres, de niños, de adolescentes. Por ahí en 1927 también hay otro comité que se forma, es un comité de expertos que se reúne precisamente para estudiar cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran las mujeres que someten a trabajos y a delitos de prostitución. Todas estas mujeres que desafortunadamente se someten, las capturan, las raptan y luego las ponen a trabajar para que se prostituyan y en algún momento dado se obtenga un beneficio por parte de otras personas. Se hace un estudio en 1917 para entender cuáles son las características de todas estas mujeres que son sometidas a este tipo de delitos, ¿por qué ellas en especial? En 1937, por otro lado, la Sociedad de Naciones, lo que conocemos como las Naciones Unidas, es un convenio para suprimir propiamente todas las casas de citas. Ya es una cuestión esto de la prostitución que nos está impactando a nivel internacional. Se van a suprimir las casas de citas a nivel mundial, ya lo dijo en su momento la Sociedad de Naciones. En 1940 propiamente ya hablamos de leyes específicas a nivel mundial, claro, respecto de los países que formen parte de estos acuerdos. Obviamente vamos a hablar de la abolición de la prostitución de mujeres y de niños. Ya está prohibido totalmente que los niños y que las mujeres por parte de la Sociedad de Naciones sean sometidos a este tipo de cuestiones tan delicadas para ellos, ¿no? Hay por ahí una oficina internacional que se crea también para suprimir el tráfico de personas y se crean todo este tipo de organismos, todo este tipo de leyes. Así es como van evolucionando las figuras jurídicas a raíz del tiempo, tendientes a propiciar que disminuya o que desaparezca este tipo de delitos de trata, ¿ok? ¿Y qué tipo de delitos y qué tipo de víctimas, en especial en estas cuestiones de trata de personas, qué tipo de víctimas
podemos hablar que existen en la cuestión de trata de personas. ¿Qué características tienen estas víctimas de trata de personas? Pues primero, sufren algunas, ¿qué tipo de conductas sufren también? En primero sufren algunas cuestiones del apoderamiento de documentos. Una de las cosas que se pueden notar cuando hablamos de víctimas de trata de personas, los victimarios o los delincuentes en primera instancia se van a apoderar de los documentos, se van a someter propiamente a estas víctimas de trata a una cuestión de aislamiento, a una cuestión de sometimiento, de trabajos o de servicios forzados, de trabajos sexuales, de trabajo de explotación sexual. Son gente que está en estado plenamente de indefensión, de fragilidad, de vulnerabilidad. Se ejercen también naturalmente actos de violencia física, de violencia emocional, de violencia psicológica, de violencia social. Por ahí también puede haber conductas de esclavitud, tratándose de personas que a lo mejor van a extorsionar, en lo que los recuperan o en lo que obtienen su recompensa. En algunas ocasiones matan a las personas, o en otras tantas los someten a cuestiones o temas de esclavitud. Generalmente el perfil de las personas de trata de personas, o trata de blancas, o simplemente delitos de trata, tienen una afección muy especial. Como son vulnerables, tienen temor a las cuestiones respecto de la integridad personal. No pueden también circular libremente por la ciudad porque los tienen recluidos. Estas víctimas son aisladas de los delincuentes, son tratadas como objetos de venta, cual si fueran cosas, cual si fueran esclavos. Se pide totalmente la calidad de humano. Recuerden que los humanos somos seres, uno de los derechos fundamentales, si ustedes lo están viendo ahorita en derechos humanos, el tema de la dignidad humana es un tema importantísimo. La dignidad es una de las prerrogativas básicas de los derechos humanos y no puede verse quebrantada por ese tipo de delitos de trata. Por eso es una cuestión que va totalmente en contra de los derechos humanos, y esperamos, lamentablemente no es así, pero esperamos que algún día nuestras autoridades en materia de derechos humanos, que ahorita no son de gran utilidad, siendo sinceros, pero esperemos que en algún momento sí pudieran llegar a cometer o pudieran llegar a realizar acciones realmente claras, realmente concretas, para poder evitar y para poder reprimir todo este tipo de conductas. Otro tema muy importante en esto de los delitos de trata es el temor a denunciar. Obviamente las personas que son sometidas a este tipo de conductas o que son víctimas del delito de trata, los niños ni saben siquiera que tienen que denunciar. Las niñas tal vez no lo sepan, tienen miedo, se reprimen en sus mentes, quedan grabadas de manera espantosa todo este tipo de conductas, y posteriormente el día de mañana que crezcan pueden llegar a desarrollar conductas delictivas como traumas, o como consecuencia de los traumas que este tipo de prácticas lleguen a cometer en ellos. Y las mujeres, muchas mujeres que también pudieran llegar a ser sometidas a este tipo de delitos por miedo precisamente a la explotación, a la agresión que en un momento dado pudieran llegar a infringirle sus victimarios, pues naturalmente no quieren y no pueden denunciar. Digo, asumémoslo, esto de la reacción social institucional. Tristemente nuestras autoridades no están preparadas para hacer frente a ese tipo de cuestiones. Si una persona, si una mujer llega denunciando ese tipo de delitos, pues bueno, están ahí esperando a tomar el café, pero a ver, cuéntame, pero ¿cómo estuvo? ¿En serio? ¿Sí te pasó? Entonces, si es un tema muy importante, a lo mejor es uno de cada 10 funcionarios. A lo mejor puede que haya, porque sí debe de haber algunos, pero es uno de cada 10 los que en realidad toman en consideración con la urgencia a este tipo de temas, a este tipo de personas, a este tipo de mujeres. Pero lamentablemente solo es un segmento del proceso. A lo mejor un ministerio público, un auxiliar puede hacer una entrevista y brindar una atención muy específica, pero el resto de los eslabones del proceso, en cuestión de la policía, en cuestión de las autoridades jurisdiccionales, pues tal vez no sean la mejor o las mejores personas o las mejores capacitadas como para dar la atención correcta a estas víctimas de los delitos de trata. Y bueno, por otro lado, también una crítica muy fuerte a las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, qué triste, pero estigmatiza, se preocupa más por otro tipo de cuestiones, por otro tipo de estadísticas, que por atenuar las consecuencias, lejos de atender de manera directa y de manera
responsable y seria a estas personas, se preocupa por otro tipo de características, como lo pueden llegar a ser las cifras, como lo pueden llegar a ser algunas cuestiones de política criminal, y pues es una crítica que se hace en ese sentido a las Naciones Unidas. ¿Qué tipo de asistencia le podemos dar después de estas consecuencias, después de estos actos lamentables a las víctimas de tratas, que se ha materializado también en algunos documentos o en algunos instrumentos de las Naciones Unidas? Pues se les puede dar asistencia médica en primera instancia, protección a su integridad física, a su integridad personal. Generalmente esto debería de hacerse a través de los órganos policiales, a través de los órganos de impartición de justicia, cuestiones en torno al alojamiento, al acompañamiento de personas para evitar volver a ser víctima de esos delitos, obtención de documentos, si por ahí perdieron sus documentos, tienen derecho a que se les restituyan sus documentos, a que la reacción social e institucional, que es lo que hemos comentado, tenga una respuesta adecuada a estos problemas, y esto no se da. Esto es lo que precisamente ustedes, si llegan a ejercer esta materia, por favor traten de influir en estos temas, porque nuestras instituciones verdaderamente tienen una crisis muy, muy, muy seria ahorita, y eso es debido a que la gente no está preparada, ni cultural, ni social, ni jurídica, ni criminológicamente. Las instituciones de asistencia también es otra manera en la que pudieran llegar a apoyar a las víctimas de trata de personas. Las Naciones Unidas también ha emitido una serie de criterios para proteger estos derechos humanos, que era lo que comentábamos hace un momento. Estos delitos generalmente conculcan de manera absoluta una calamidad de derechos humanos, de derechos fundamentales previstos en nuestras leyes locales, en los tratados internacionales, y esto es algo que ha hablado o ha referido las Naciones Unidas, pero pues bueno, todavía no vemos nada claro. Estos órganos a nivel institucional, sobre todo los gobiernos a nivel local, todavía no tienen la capacidad para hacer frente a esta violación en materia de derechos humanos. En el 2007, por ahí las Naciones Unidas también expidió un manual que se refiere a la trata, o un manual para la trata, y la lucha contra trata de personas. Ahí se llama propiamente Manual para la lucha contra la trata de personas, expedido por las Naciones Unidas. Y bueno, pues ahí también te integran una serie de medidas, o se establece una serie de parámetros que deben de respetar los gobiernos locales, que también por instrucción de las Naciones Unidas deben respetar en todo momento y tener órganos lo suficientemente preparados para que en materia de derechos humanos se pueda hacer frente a estas contingencias, ¿ok? Ahora, pues con eso terminamos la parte de la criminología organizacional. Ya con eso terminamos las 3 escuelas: criminología clínica, criminología interaccionista y criminología organizacional, y vamos a empezar a analizar otro tipo de cuestiones, pero vale la pena hacer una última reflexión después de analizar esas 3 escuelas. Vale la pena que ustedes puedan crear un criterio propio, y llevar a cabo una integración de las 3 corrientes. Eso es muy importante, de la criminología clínica, de la criminología interaccionista y de la organizacional. Hemos hablado de aciertos, de desaciertos, de críticas, pero lo cierto es que debemos de tener una visión integral de esas 3 corrientes para que puedan llegar a ser criminólogos exitosos. No se queden con lo que se les da en clase, no se queden y que no les agrade lo que les digan que les tiene que agradar. Formulen un criterio propio. Si ustedes están en contra, no están de acuerdo con alguno de los postulados que hemos hablado en estas escuelas, pues ustedes tienen todo el derecho de manifestarse en contra o a favor, o a lo mejor Gile Marchiori está a favor de algunas cuestiones o en contra, y si está en contra ustedes están a favor, pues ustedes también son criminólogos en potencia, y eso es lo que deben empezar a desarrollar en estos momentos. Por favor, les voy a pedir que hagan ese ejercicio. Esto sí fue de mi agrado, esto no fue de mi agrado, yo sí estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Voy a hacer una cuestión ecléctica. No me parece que solamente se estudia el delincuente desde el punto de vista clínico, ni de la reacción social, ni de los lugares donde se puede desviar la conducta, o no me gusta hablar de las cifras negras o de los crímenes novedosos. Vamos a juntar los beneficios y formen una criminología, un pensamiento criminológico propio. Esa es la finalidad de este curso. Por favor, desarrollen ese pensamiento criminológico propio. Y por eso estamos estudiando todas estas doctrinas y todos esos autores. Es lo importante. Y sin más que decir, por ahí nada más anunciamos, vamos a empezar a hablar de Freud, vamos a empezar a hablar propiamente de Sigmund Freud, el enfoque psicoanalítico. Recuerden que la teoría propiamente de Freud es el psicoanálisis. Vamos a referir el enfoque psicoanalítico que le da Freud a la delincuencia. Y Sigmund Freud habla por ahí, escribió un libro que se llama Psicología del Delincuente, empieza a detallar
cuestiones muy interesantes que vamos a ver en la próxima o en las próximas sesiones. Los delincuentes, habla de los delincuentes y su sometimiento propiamente a la culpabilidad. ¿A poco un delincuente se somete? ¿Le gusta sentirse culpable un delincuente? Pues bueno, según Freud sí, pudiera llegar así. En 1915 Freud empieza a hablar de estos sometimientos a la culpabilidad que hacen estos delincuentes. Los delincuentes, gracias a sus sentimientos, los delincuentes por sentimientos de culpa. ¿Okay? Los delincuentes por sentimientos de culpa, que también es otra vez Freud, es lo que va a tratar propiamente de explicar esta culpabilidad que van a tener estos delincuentes. Las conductas delictivas están prohibidas y por eso las cometen los delincuentes, porque les gusta o porque se sienten tranquilos o porque sienten algún alivio psíquico. Los delincuentes cometen conductas para provocar un castigo, porque la afección o la retribución de ese castigo les va a provocar una satisfacción o un alivio psíquico, ¿ok? Entonces hay delincuentes con sentimientos de culpabilidad, precisamente por estos temas que estamos platicando. Vamos a hablar un ejemplo muy burdo, a lo mejor hablando de los niños, el clásico niño que es travieso y que comete y lleva a cabo travesuras específicamente para que lo castiguen, porque le gusta que lo castiguen. Desde ahí Freud empieza a estudiar. Imaginen, desde la niñez ya tenemos reprimidas esas conductas, esos sentimientos de culpabilidad que nos van a propiciar y van a desencadenar esos deseos de ser castigados y que nos va a aliviar propiamente desde el punto de vista psíquico. ¿Okay? Seguiremos la próxima clase hablando de Sigmund Freud, muchachos. Tengan un excelente fin de semana. Les digo, no nos falta mucho, pero todavía tenemos ahí algunos temas. Y sigo con los canales abiertos. Vamos a seguir haciendo los temas de las preguntas, a ver cómo va el aprendizaje con ustedes. Y recuerden que está el chat grupal, que tenemos el Classroom, el WhatsApp, un mensaje de voz o el correo electrónico para que ustedes me manden sus dudas. Tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Saludos, muchachos.